Muy buenos días a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida al webinar Tendencias Globales y Regionales en Finanzas Sostenibles 2025. Esta es una iniciativa impulsada en el marco de la Mesa de Finanzas Sostenibles de Pacto Global Red Bolivia, que busca promover estos espacios de diálogo técnico y estratégico sobre el papel del sector financiero en la acción climática. Este espacio también forma parte del ciclo de webinars que hemos diseñado para poder explorar de manera más profunda cómo las instituciones financieras pueden ser agentes en la construcción de un futuro sostenible y resiliente. A lo largo de esta jornada, de esta sesión, en los próximos 60 minutos, vamos a desarrollar la siguiente agenda. Vamos a comenzar con las presentaciones a cargo de Unit 5, abordando los enfoques de transición y adaptación climática desde una perspectiva regional e internacional, tratando de encontrar las buenas prácticas y lecciones aprendidas también para el país. Luego vamos a conocer casos prácticos de implementación por parte de dos instituciones destacadas como lo son Copeuch y Produbanco, que van a compartir sus experiencias y aprendizajes. Vamos a tener dos espacios de preguntas y respuestas, uno tras las presentaciones de Unit 5 y otro cuando terminemos la presentación también de los casos prácticos para poder conversar con los representantes de las instituciones que nos están acompañando. Los animamos a participar activamente dejando sus preguntas en el chat o también cuando ya estemos en el espacio podrán abrir su micrófono. Agradecemos especialmente también a Banco Sol, que es una de las empresas Big Changer de Pacto Global, por su permanente compromiso con las finanzas sostenibles y el desarrollo resiliente en Bolivia. Vamos a iniciar con la intervención de Fernando Salazar de Lara. Él es líder regional de clima para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para Medio Ambiente e Iniciativa Financiera UNEP-FI. Desde su rol, Fernando ha trabajado directamente con las instituciones financieras y actores del mercado en la región. Cuenta con una amplia experiencia internacional. Antes de incorporarse a UNET5, fue consultor senior de McKinsey y Company, donde lideró proyectos de transformación sostenible y de estrategia climática en América Latina, Europa y Medio Oriente. Es profesional certificado en sostenibilidad de riesgo climático y posee una certificación en inversión sostenible por el CFA Institute. Además, es licenciado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Carlos III de Madrid. Con esta presentación, estimado Fernando, te damos el espacio. Muchísimas gracias por estar acá y acompañarnos. Muchísimas gracias, Elvira, también al equipo de Pacto Global y a todos los colegas de la Mesa de Finanzas Sostenibles de Bolivia. También, por supuesto, al equipo de Copeuch, al equipo de Produbanco por acompañarnos hoy. Em, yo quería brevemente dar una rápida, un rápido repaso a un poco cómo está la región, dónde se encuentra también Bolivia términos de compromisos, de movilización, de oportunidades en transición para luego dar paso a mi colega Diana, que les podrá dar una visión más completa en términos de saber si se puede ver. Voy a ponerlo en pantalla completa. ¿Se puede ver? Yo no estoy viendo yo por el otro lado. Las láminas se ven. Ah, perfecto. Perfecto. Buenísimo. Vale, pues como les comentaba, estamos en un año de COP regional que viene a Brasil este año. Entonces, los distintos países de la región están avanzando en su agenda climática, donde hay una serie de compromisos, tanto del sector público como del sector privado. En el caso también de Bolivia, hay ciertos bancos e inversores institucionales que están firmando compromisos. Em, y un poco en ese sentido de compromiso y de movilización, quería dar un muy breve repaso de cómo está la región en términos de riesgos y de oportunidades. Entonces, bueno, dividiré mi intervención rápidamente en estos tres puntos. En términos de riesgos, algo que siempre decimos es que el mayor coste, el mayor riesgo climático es el de la inacción.
hay unas ciertas cifras que pueden ver a mano izquierda, ¿no? De proyección de cuánto puede ser o cuánto se puede traducir en ciertos países de la región el riesgo climático físico, pero en algunos casos ya estamos viendo cuantificación de pérdidas. Estas pérdidas pueden ser tanto por contracciones en contribución al PIB. Entonces, bueno, ahí pueden ver algunas cifras estimadas en el caso de Argentina, pero como saben, em, eventos extremos se dan en toda la región, ¿no? En el caso de Bolivia, en los últimos años se han dado unas sequías e inundaciones prolongadas y que también hay cierta pérdida estimada en términos de capital. Por el lado del riesgo de transición, que es ese riesgo vinculado a todo lo que tiene que ver con los cambios tecnológicos, regulatorios, con respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero, que pueden ver que Bolivia se encuentra en un grupo de países donde también agricultura y uso de suelo es el principal sector. Entonces comparte desafío con otros países de la región, como Paraguay, Uruguay o Argentina. Además, en el caso de Bolivia, agricultura no solo es el sector número uno en emisiones, sino que es un sector que contribuye a más de un 10% del PIB nacional. Entonces, el riesgo de transición en este sector pues es alto, al igual que puede ser en otros sectores del país, como pueden ser los hidrocarburos, el cemento o los químicos. En cuanto a oportunidades, que va más de la mano de, oye, cómo a la hora de afrontar estos riesgos también se puede afrontar oportunidades. Estas son unas cifras de proyección de dónde estaría la oportunidad para el Cono Sur en términos de capital a 2050, en un escenario net zero. Entonces, bueno, en el lado derecho, sobre todo lo que me interesaba decirles con esta lámina, más que la cifra estimada, es dónde pueden estar los puntos críticos y la transición, en qué sectores. Y en el caso de Bolivia, algunos sectores que se suelen destacar suele ser el de la energía o, por ejemplo, la cuestión de litio para cuestiones de baterías, en distintos casos de uso, ¿no? No solo en el transporte, también en el tema de abastecimiento y de regulación de los sistemas eléctricos, pues hay una cierta potencialidad para desarrollar este tipo de tecnologías. Además, algo que comparte Bolivia, que comparte también toda la región, es que ya hay unas sentadas, unas bases en todos los países, una estrategia nacional para producción y uso de hidrógeno. Entonces, parece que Bolivia también se está preparando para esa transición en este sector y en algunos casos ya vemos proyectos anunciados de CAPEX intensivos, ¿no? Que a mí me gusta decir, es decir, proyectos grandes en términos de financiación. Bueno, en el caso de Bolivia hemos visto una planta de tratamiento mecánico y anunciada. En otros casos hay similares en la región que pueden ver en esta lámina. Finalmente, y aquí no me detendré mucho, 5 minutos, para presentar un poco nosotros nuestra narrativa de Climate Journey. Nosotros sabemos que ustedes como bancos o instituciones financieras enfrentan diversas iniciativas climáticas y luego les llega una sopa de letras grande a sus mesas, donde estamos UNEP-FI, NGFS, CDP, etcétera. Entonces nosotros lo que hemos hecho es, bueno, y además son muchos actores, ¿no? En esta transición, a la hora de preparar esta estrategia de transición a nivel institución, hay equipos de sostenibilidad, equipos de riesgo, equipos de estrategia. Entonces lo que hemos hecho es mapear esa sopa de letras y mapear cómo desde UNEP-FI, GFANS y otros actores del ecosistema les podemos apoyar en ese tipo de diseño estratégico para todas las iniciativas que existen dentro de finanzas sostenibles, finanzas climáticas en este caso. Entonces, bueno, ahí lo que quería traerles era algunos ejemplos de cómo vemos en la región algunos bancos avanzar, que luego, pues, lógicamente podremos complementar, ¿no? con la visión de Diana
Claudio y el equipo de Produbanco. Pero en el caso de riesgos, algún caso interesante, por ejemplo, puede ser este, donde se ha realizado un escenario climático y un test de estrés a la cartera de crédito para entender dónde hay exposición, en qué regiones, ¿no? Este es un caso, un banco chileno, saber en qué sectores, bajo qué escenarios, en qué regiones, pues puede haber más impacto dentro de la cartera de crédito y eso, una vez realizadas estas pruebas de estrés, se pueden llevar prácticas de gestión de riesgo, prácticas para entender mejor el perfil de riesgo de clientes y poder traer medidas de mitigación. El bloque segundo es con respecto a compromisos, cómo los bancos pueden demostrar frente a accionistas, inversores, partes interesadas sus avances. Entonces, hay algunos bancos que han aprovechado los principios de banca responsable de UNEP-FI para integrarlo en un reporte, incluso hacer su reporte de banca responsable. Entonces, aquí tenemos el caso de un banco centroamericano. Y finalmente el bloque tercero, implementación, que es como el bloque primero y el bloque segundo se ponen en marcha. Esa es un poco la idea de ese bloque tercero, de cómo se puede traer medidas concretas para implementar esta transición climática en las operaciones de la institución financiera. Aquí tenemos, por ejemplo, un plan de transición desarrollado por un banco brasileño para entender a 2025 a 2035 cuáles van a ser sus tareas, sus líneas de acción en distintos frentes y un poco organizar esa puesta en marcha. Diseño de productos. Tenemos casos en la región de bancos que han hecho o han entendido qué tipo de productos de financiación verde de transición pueden desarrollar, para qué tipo de clientes, en qué tipo de productos, carteras, sectores. Entonces han sacado un marco para el financiamiento sostenible. Y finalmente algunos casos también de cómo se articula una estrategia de transición con distintos actores. Este es un caso de un banco brasileño que mapea los distintos tipos de actores con los que operan en su día a día. Aquí pues tienen clientes, proveedores, autoridades públicas, asociaciones de bancos, sus propios empleados o emprendedores. Entonces, ¿qué líneas de acción o qué tipo de iniciativas empujan con cada uno de estos actores? Con esto yo quería simplemente darles una introducción de cómo se puede pasar de un marco teórico, ¿no? a un marco práctico, entender algunos casos de la región. Creo que luego más adelante habrá un turno de preguntas, entonces cualquier duda con gusto la podemos abordar y por supuesto yo creo que también aprovechar hoy la oportunidad de tener expertos, bancos de la región que también pueden aportar, ¿no? su visión de sus operaciones. Entonces, bueno, por mi lado eso sería agradecerles a la mesa y al equipo de Pacto Global por su espacio. Muchísimas gracias, estimado Fernando, eh, por esta explicación y esta introducción a la temática. Vamos a dar paso a nuestra siguiente presentación. Le damos la bienvenida a Diana Díaz Castro. Ella es consultora en adaptación climática y resiliencia de UNEP-FI. Ella lidera la comunidad de prácticas sobre adaptación, donde impulsa la integración del enfoque de resiliencia climática en la estrategia y la operación de las instituciones financieras. También es cofundadora de la Alianza de Seguros Net Zero y ha liderado numerosas iniciativas de financiamiento climático en distintos continentes. Tiene una experiencia en seguros sostenibles, banca de inversión y consultoría estratégica. Y además fue reconocida como la primera latina en el ser parte de la lista de Forbes 30 Under 30 en la categoría de finanzas. Con esta presentación, estimada Diana, te damos la bienvenida y este espacio es todo tuyo. Hola, muchas gracias Elvira y muchas gracias al equipo de Pacto Global, así como a todos los participantes que se unen el día de hoy. Creo que es muy importante ver tantos participantes que están interesados en esta temática, ya que es increíblemente importante para el sector financiero. Muchísimas gracias a todos los colegas que se unen.
Como bien lo mencionaba Elvira y como lo mencionaba Fernando, yo voy a estar cubriendo la otra cara de la moneda. Fernando nos habló un poco de la transición y específicamente acerca de temas de mitigación al cambio climático, pero yo voy a estar hablando un poco más del tema de adaptación, que es increíblemente importante porque incluso si tomamos escenarios de mitigación ambiciosos, vamos a necesitar de todas formas adaptación y resiliencia. Así que voy a comenzar por compartir mi pantalla y espero que todos puedan verla ahora. La vemos, estimada Diana. Vale, perfecto. Entonces, a mí siempre me gusta volver un poco a la ciencia, porque creo que esa es la base de entender un poco la magnitud y la urgencia del desafío al que nos enfrentamos, ¿no? Si queremos contextualizar adecuadamente cuál va a ser el papel del sector financiero en tanto la mitigación como la adaptación al cambio climático, creo que es esencial entender esa magnitud. Y si nos devolvemos a la ciencia, tenemos que hacer referencia al reporte del IPCC. Y el último reporte nos dice que el cambio climático ya está afectando de manera generalizada los sistemas naturales, los sistemas humanos, y que los impactos son aún más severos de lo que se preveía en evaluaciones anteriores. Entonces, esa urgencia de actuar es necesaria porque la ventana se está cerrando rápidamente. Y algo muy importante por resaltar es que las comunidades más vulnerables y las capacidades con menor capacidad adaptativa son las que están siendo más afectadas. Y esas comunidades usualmente se encuentran en el sur global, en regiones como Latinoamérica, como África, como Asia. Y por eso tenemos que tener en cuenta también este concepto de justicia climática y social. En cuanto a los riesgos climáticos, que es un aspecto fundamental de la adaptación, y ya lo mencionaba Fernando, nos daba una corta introducción a lo que significan los riesgos climáticos. El IPCC también nos advierte que incluso en los escenarios de mitigación más ambiciosos, algunos riesgos ya no van a poder evitarse. Incluso si logramos ese 1,5 grados centígrados que está acortado en el Acuerdo de París, incluso así, la adaptación va a ser inevitable y va a ser urgente porque ya hay algunos impactos que son irreversibles. Así que adaptación no es un tema que se tenga que ver a futuro, sino algo que tiene que abordarse en paralelo con los esfuerzos de descarbonización. Y ese es un punto importante que quería resaltar. Y si vemos en la gráfica en pantalla, podemos ver una representación que es muy clara en cuanto al crecimiento exponencial del riesgo climático. Entonces, si observamos en el eje vertical, hay un nivel de riesgo y daño asociado que está creciendo en el tiempo. Y estos riesgos se van a intensificar de manera exponencial a medida que las temperaturas aumenten. Entonces, vamos a tener eventos extremos como las sequías de las que nos hablaba Fernando, de las inundaciones, que no van a ser solo más frecuentes, sino también muchísimo más destructivas. Y desde una perspectiva financiera, este gráfico creo que tiene que leerse como una alerta, ¿no? Como entender que entre más nos tardemos en tomar acciones efectivas, mayores van a ser los costos económicos, mayores van a ser los riesgos crediticios, los impactos en los activos y también va a haber mayor disrupción en las carteras de inversión y en las carteras de financiamiento. Así que siempre es importante tener en cuenta esta parte de entender el riesgo y cómo afecta a las instituciones financieras. Pero lo más grave de todo no es que estos riesgos estén creciendo, sino que incluso entendiendo la evidencia científica, incluso con todo el reconocimiento político que hay, el progreso global sigue siendo marcadamente insuficiente. Entonces, si bien, y como vemos en la gráfica, si bien ha habido un aumento en el número de países que han adoptado marcos normativos, planes nacionales de adaptación, la implementación sigue siendo muy rezagada. Si vemos algo que es fundamental, es cuál es el rol del financiamiento privado, porque en este momento la mayoría de la financiación, y esto es más del 95%, viene del sector público. Y esto puede ser porque muchas de las acciones que se consideran como acciones de adaptación tienen una naturaleza
pública. Entonces estamos hablando, por ejemplo, de infraestructura, estamos hablando de temas de gobernanza, donde esa intervención del gobierno es importante. Sin embargo, también potenciar para la inversión privada, que puede ser rentable. Y puedes hablar de inversión en agricultura comercial, en infraestructuras críticas, en sistemas urbanos resilientes, donde realmente hay una oportunidad. Pero esta tiene que ser una acción que sea de colaboración entre sistemas públicos, instituciones e instituciones privadas. Y hablando de instituciones públicas, también quería compartir un poco acerca de qué está pasando en este momento cara a COP30 y ya Fernando nos explicaba un poco en términos del escenario a nivel global, pero específicamente en adaptación voy a compartir brevemente para que también todos tengan una idea de qué está sucediendo en esta área de adaptación. Algo que se espera que se cree en Belém es el objetivo global de adaptación. Y este objetivo lo que busca realmente es establecer un marco común para que se pueda guiar la acción y el financiamiento en adaptación con unos indicadores medibles, comparables, de una forma similar a como ocurre en mitigación. Sin embargo, han habido algunos tropiezos en el camino y hace algunas semanas, no sé si escucharon de eso, pero hubo unas negociaciones en Bonn donde se encontraron varias divergencias entre las partes. De hecho, el negociador de Bolivia, Diego Pacheco, fue muy vocal en expresar su desacuerdo con varias de las acciones que se han establecido en este marco debido a diferencias en cuanto a cómo los países en desarrollo versus los países desarrollados ven su responsabilidad al fijar esto. En cuanto, perdona, creo que la grabación paró por un momento, vale. En cuanto a la magnitud de la brecha financiera, que creo que es importante entenderla, porque es uno de los limitantes más marcados en cuanto a financiar la adaptación, esta brecha está creciendo año a año. Y lo que hemos visto es que la mayoría de la financiación para el cambio climático está yendo a mitigación, y esto es más del 95%. Entonces, menos del 5% de la financiación climática está yendo a acciones de adaptación y eso lo que está haciendo es que haya un rezago importante en cuanto a financiar estas medidas y en cuanto a apoyar soluciones que faciliten la adaptación. En cuanto a entender cómo funciona esto específicamente para las instituciones financieras, hay dos partes de la ecuación y Fernando ya lo comentaba un poco en su presentación de que hay una parte que es el riesgo y otra parte que es la oportunidad y a mí me gusta siempre explicarlo como dos partes de una misma ecuación. En cuanto al riesgo, tenemos que entender que este riesgo físico, los riesgos físicos asociados al cambio climático, se materializan como riesgos financieros. Por eso es importante entenderlos, porque estos riesgos se van a transmitir a través de activos, de operaciones, de trabajadores, de cadenas de suministro y de los mercados mismos y se terminan manifestando en riesgos de crédito, riesgos regulatorios, riesgos estratégicos, reputacionales, que se tienen que entender porque si no es imposible financiar la adaptación de forma eficaz. En cuanto a la gestión misma del riesgo, algo que es importante entender es que esta aporta valor considerable no solo al banco, sino también a sus clientes. Entonces encontramos, por ejemplo, optimización de CAPEX y OPEX, mejora de acceso al capital, cumplimiento normativo, servicios más resilientes para el banco, reducción de impactos socioeconómicos, pero también mayor confianza en la institución financiera porque sabemos que el banco va a ser mucho más resiliente y que sus activos van a ser muchísimo más resilientes. En el contexto de la agricultura, específicamente, que como lo mencionaban antes, es uno de los sectores más importantes en Bolivia y también uno de los más expuestos al riesgo físico, algunos ejemplos recientes nos muestran cómo las sequías, las inundaciones, olas de calor, incendios forestales ya están afectando la productividad, la fertilidad del suelo, el transporte de alimentos y por eso es que los bancos deben adoptar un enfoque más integrado, ya que estos riesgos van a volverse, como mencioné anteriormente, más frecuentes y también más destructores.
En cuanto a ciertas soluciones que se puedan implementar, estas pueden incluir, por ejemplo, prácticas agrícolas resilientes, restauración de ecosistemas, infraestructura más resistente, créditos, seguros, bonos climáticos, algunas de las intervenciones que pueden ver en pantalla ahora mismo, que se convierten también en oportunidades. Y aquí salto a la siguiente parte de la ecuación, que es la oportunidad. Y de acuerdo a un reporte reciente realizado por GIC, que es una de las empresas de inversión más grandes de Asia, la oportunidad de adaptación, específicamente la oportunidad de inversión en adaptación, generará 9 billones, o lo que sería en inglés 9 trillion dollars, para el 2050. Y esto incluye ingresos derivados directamente del cambio climático, como puede ser infraestructura resistente, agricultura inteligente, tecnología de monitoreo, seguros paramétricos. Y es importante ver que este cambio proyectado es mucho más alto que las tendencias históricas, y algo que los autores del reporte decían recientemente es: el mercado financiero no se puede predecir, ¿verdad? Y hay una incertidumbre bastante alta. Sin embargo, en lo que sí tenemos certidumbre, en lo que sí sabemos que podemos predecir ciertas cosas, es que el cambio climático va a seguir empeorando y que las necesidades por estas soluciones, que la demanda por estas soluciones va a seguir incrementando. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si se invierte en soluciones de adaptación, es básicamente una inversión con un retorno casi que seguro. Pero si se preguntan dónde invertir o cuáles son como esas áreas en donde hay mayores oportunidades para invertir en adaptación climática, hay varias que se pueden identificar, y lo más interesante de esto es que son tecnologías que ya son tecnologías maduras, ¿no? Entonces, si ven la mayoría en pantalla, la mayoría de soluciones que hay en pantalla, muchas de esas ni siquiera consideran, por ejemplo, inteligencia artificial. Son principalmente soluciones relacionadas con, por ejemplo, nuevos materiales, infraestructura resiliente, que son oportunidades de inversión que van a seguir creciendo a través del tiempo. Voy a parar aquí porque sé que tenemos muchísimo más por cubrir y sé que el tiempo se está acabando, pero antes de eso voy a explicar en 3 minutos algunas de las acciones que Unipify está tomando para apoyar a los bancos y a las instituciones financieras para integrar o implementar medidas de adaptación. Y me quería referir un poco a los principios de banca responsable. Espero que muchos estén familiarizados con esto, pero este es uno de los marcos globales más importantes a nivel global, con más del 50% de los bancos siendo parte de la iniciativa, y donde se colabora en diferentes estrategias para apoyar a los bancos, no solo en adaptación, no solo en mitigación, sino también en otras áreas. Específicamente en adaptación, quería resaltar algunos de los materiales que el equipo de Unipify ha creado, los cuales incluyen guías para la implementación de adaptación. Y el próximo 28 de julio vamos a estar lanzando una guía para implementar adaptación y resiliencia, donde vamos a cubrir la parte de la evaluación, cómo se cualifica, cómo se cuantifica la materialidad del riesgo físico. Vamos a estar hablando sobre estrategia, donde vamos a hablar de cómo definir la estrategia del banco para gestionar esos riesgos físicos y de cómo tomar acciones en cuanto a trabajar junto con los clientes en implementar esas soluciones. Y también quería resaltar nuestra comunidad de práctica en adaptación, la cual busca entender un poco mejor cómo la aplicación de flujos de información sobre la adaptación al cambio climático puede incrementar los niveles de financiamiento, los flujos de financiamiento hacia la adaptación. Esto se cubre en diferentes áreas temáticas, pero también tenemos un número de actividades que incluyen procesos de capacitación, reuniones de la comunidad a nivel regional. También tenemos el desarrollo de diferentes herramientas que pueden servir para una mejor comprensión de cómo las instituciones financieras, tanto bancos, aseguradoras, inversionistas, puedan aplicar mejor estos conceptos, pero también puedan contribuir a aumentar los flujos de financiamiento hacia la adaptación. Entonces, dejo mis datos de contacto si quieren ser parte de cualquiera de estas iniciativas. Muy feliz de responder cualquier pregunta en ese sentido.
Muchísimas gracias, estimada Diana, y también Fernando por excelentes presentaciones tan completas y enriquecedoras. Tenemos unos minutos previstos para esta ronda de preguntas o consultas, tanto a Fernando como a Diana, para que, bueno, podamos un poquito eh, hacer aquí el intercambio de ideas y criterios. Bueno, no tenemos preguntas de momento, podemos continuar con el programa. Vamos a dar el espacio a las experiencias que tienen dos instituciones que vamos a tener hoy día. Vamos a empezar con el caso de Copeuch, con Claudio Ramírez. Él es gerente de División de Finanzas y Administración. Claudio ha liderado áreas claves dentro de la cooperativa, incluyendo riesgos y gestión comercial, y actualmente es responsable de las finanzas estratégicas de la organización. Es ingeniero comercial de la Universidad de Chile y es magíster en administración de empresas por la Universidad de Santiago. Él nos va a presentar cómo Copeuch ha integrado la sostenibilidad en su modelo de negocio y las acciones que han impulsado en materia de gestión climática. Estimado Claudio, adelante. Este espacio es suyo. Gracias, buenos días, un placer estar compartiendo estos minutos con ustedes. Eh, bueno, Fernando nos invitó a participar en este conversatorio para un poco dar a conocer nuestra experiencia y encantado de poder hacerlo. En primero, señalar que Copeuch es una institución financiera, pero a diferencia es una institución cooperativa. No es un banco, estamos regulados por la Comisión de Mercado Financiero, tenemos los mismos productos, pero la propiedad es una cooperativa. ¿Y por qué lo señalo? Porque es parte importante del trabajo que hemos venido haciendo a lo largo de toda nuestra historia, ya casi 60 años de historia, sobre todo en el aspecto social, que está en la edad de las cooperativas. Entonces, la cooperativa siempre ha trabajado todos los aspectos sociales, de inclusión, educación financiera, comunas rurales, grupos vulnerables, todos esos aspectos, de tal manera que cuando comienza a surgir el concepto de ESG y ya la norma en Chile, la CMF comienza a incorporar la norma europea y empieza a incorporar todo eso, nosotros teníamos un camino bastante avanzado respecto, digamos, a diversas iniciativas que estábamos haciendo. Pero indudablemente que ya estar en una norma implicaba formalizar metodologías, procedimientos y adhesiones, y fue una de las razones que nos llevó, digamos, a adherirnos a Pacto Global y a UNIPI para incorporar metodologías y ciencia, como se señalaba, para asumir sobre todo nuevos temas, que era la parte ambiental, que era el gran desafío que teníamos nosotros como institución cooperativa, la parte social o de gobierno, como les decía anteriormente, veníamos desarrollándola, pero la parte ambiental, con todos los desafíos, digamos, teníamos que incorporarlo, y para eso era importante conocer las mejores prácticas y lo que se estaba haciendo a nivel de la industria en general, ¿ya? Y nos adherimos ya en el año 2023 a Unify, a Pacto Global y todos los procedimientos y las metodologías al respecto. En ese periodo ya comenzamos, lógicamente, a instalar todo este concepto de ESG, lo que teníamos que hacer, lo primero a nivel del gobierno corporativo, a nivel de nuestro directorio, a nuestro gerente general, a través de los gerentes, y de ahí comenzar toda una bajada para efectivamente ver un foco estratégico de este tema, con el impacto, como ustedes mencionaron acá, de las expresiones anteriores. En ese sentido, definimos ya una meta interna, ya esto de un desafío de llegar al 2025 a ser carbono neutral en las emisiones propias. Y comenzamos un trabajo de impacto de la parte, digamos, climática y de las emisiones nuestras, que teniendo claro que no somos una industria que contamina a diferencia de otras. O sea, tenemos emisiones, pero son menores en comparación en términos relativos. Pero igual había que hacer compromiso y generarlas, y eso para toda la industria financiera. Y definimos el carbono neutral, para lo cual comenzamos un programa, digamos, desde los cambios de las luces LED, en todas las oficinas, poner paneles solares en gran parte de las oficinas del país para el consumo propio, que eso está todo instalado, reducir los consumos, cambiar a energía eficiente, ser cliente libre en el consumo, de tal manera que nosotros podemos en los edificios centrales poder comprar energía limpia, ¿ya? Entonces comenzamos un plan de reducción integral de todas nuestras oficinas y lo logramos, y fuimos en el fondo midiendo, que era lo importante,
ya mitigando, compensando y reduciendo todo este programa, digamos, de emisiones propias. Y eso al final concluyó en que fuéramos reconocidos por el Ministerio del Medio Ambiente en Chile como una de las instituciones que más avanzado en ese proceso, primero otorgándonos algunos sellos, pero los últimos 2 años, el año 2023 y el 2024, fuimos una de las instituciones, 4 o 5 a nivel nacional, que fue reconocido con el sello de excelencia del parte del Ministerio de Medio Ambiente con su programa Huella Chile, que en el fondo reconoce el trabajo que están haciendo las instituciones con estos compromisos y con estos trabajos de mitigación. En nuestro caso, nosotros estamos ya con todo ese proceso de mitigación, compensación y ser carbono neutral. Así que es un tremendo avance que hemos realizado y lo cumplimos ya el año 24, 23, ya a pesar que la declaración decía 2025, ya lo éramos, ya, pero hoy día lógicamente lo vamos a enfatizar más. Pero a eso se asociaba otro desafío y que fue producto, digamos, de las conversaciones que estamos y todos los webinars y los conversatorios con Unify respecto, digamos, al nuevo desafío que tenemos como institución de las emisiones financiadas, que naturalmente era un nuevo mundo, que ahí estamos trabajando en definir nuestro compromiso de reducción ya para los próximos años, de cara al 2030 o 2050 en esa materia. Ya tuvimos que aprender metodología, ver con PICAF, también respecto a cómo se va midiendo. Nosotros hoy día, como institución, básicamente estamos orientados a las personas. No tenemos los créditos comerciales, que es un desafío para la banca. Los créditos comerciales de consumo persona todavía no está reconocido por la metodología PICAF de medición. Sí, los créditos automotrices y sí los créditos hipotecarios, situación que ya nosotros comenzamos a trabajarlo, lanzamos nuestro producto verde del hipotecario el año pasado, ya para las viviendas, digamos, que tienen eficiencia energética, pero lógicamente el desafío es que sea más parte de la cartera. Pero naturalmente hoy día el foco en la parte ambiental es poder definir cuál va a ser nuestro objetivo al 2030, 2050 en las emisiones financiadas, tema que no es menor y naturalmente requiere un involucramiento de la organización, productos y que estamos en toda esa generación. ¿Ya? Hoy día, ¿qué pasa en Chile? Está la norma 461, que es una norma que recoge la CMF, que junto con la norma contable que siempre ha estado asociado a IFRS, ahora incorpora IFRS 1 y 2, donde entra en vigencia a contar de este año, vale decir lo que se divulgue, se publique a contar del próximo año, tiene que reconocer eso. Nos hemos venido preparando para ello. Todas las instituciones, hace ya 3 años que tenemos emisiones voluntarias, vale decir, perdón, publicaciones voluntarias adheridas a la norma, pasa a ser obligatoria ahora. ¿Y cómo nos preparamos para ello? ¿Ya? Junto con las mejores prácticas del mercado y toda esta metodología, fuimos avanzando en un levantamiento de cuáles son los riesgos climáticos que nosotros tenemos, la definición de los riesgos y oportunidades, bajo la metodología TCFD, que es la que recoge la norma. Entonces, levantamos los riesgos climáticos que nosotros tenemos. Chile es un país de terremotos, de costa muy cercana al mar, estamos todo el problema, digamos, ambiental del océano, que ha quitado varias playas en Chile. Entonces, todo eso hicimos un levantamiento de los impactos, mapas de calor por regiones, todo en eso hemos avanzado. Y este año estamos con el trabajo ya de bajarlo a políticas, ya que recojan todo ese levantamiento que se hizo. También la norma recoge todo lo que es la materia de impacto, en el fondo, que las instituciones puedan divulgar los aspectos materiales de su estrategia y cómo tienen impacto, digamos, en los diferentes objetivos que tiene. Partimos con una materia de impacto solamente el año 23-24, ya, y este año incorporamos lo que se conoce como doble materialidad, vale decir, incorporando la materialidad financiera. Es un trabajo que se involucra a toda la organización, tanto con TCFD como en este trabajo, donde la idea es reconocer cuáles son los grandes focos estratégicos que la cooperativa está trabajando y que tienen alto impacto, definiendo los riesgos y oportunidades. Y eso nosotros definimos 10 objetivos que tienen que ver con todo este proceso y comenzamos a divulgarlo. Y ahora, naturalmente, eso tiene que tener responsables, objetivos, KPI, una planificación, todo un proceso que está por ese lado. Entonces, el gran desafío no solamente COPEU, sino que toda la institución financiera en Chile es precisamente trabajar estos dos aspectos, lo que se conoce como IFRS 1 y IFRS 2, la materia de impacto que tiene que ver con qué vamos a divulgar, cosas que se divulguen, cosas que sean efectivamente de impacto estratégico y no tanta información.
las instituciones cayeron un poquito en informar muchas cosas, pero que no pesaban nada desde el punto de vista de resultados, de los efectos, digamos, eso, y cómo incorporamos los riesgos climáticos en todo ese proceso. Así que en eso hemos estado trabajando fuertemente como gran desafío y nos hemos puesto también un desafío relevante de cómo podemos liderar la transición de los hogares en el mundo verde, con productos más verdes. Ya tenemos algunos convenios que hemos realizado con diferentes instituciones desde, digamos, de eficiencia energética en las casas, paneles solares, etcétera. Está todo el desafío, digamos, de la transformación del parque automotriz al tema híbrido y al tema eléctrico, que se ha avanzado y que queremos estar presentes. Entonces hay desafíos en los cuales queremos participar, esas oportunidades que se mencionaba anteriormente, las queremos tomar y estamos trabajando para ello, reconociendo, digamos, el rol que nosotros tenemos. Entonces, en definitiva, la cooperativa tiene un rol social en el cual nosotros nos hemos preocupado de cómo esa identidad cooperativa se asocia con todos estos principios de banca responsable, se asocia con lo de ese pacto global, ya para que efectivamente haya una coherencia y una estrategia acorde a eso, pero al mismo tiempo nos hemos preocupado de cómo hoy vamos recogiendo las metodologías ya que sean reconocidas a nivel internacional, como es PICAF, como es el principio de banca responsable de la OCDE, para que nosotros podamos mostrar los estándares que se nos piden y ahora asociado también a la norma en la cual también estamos regulados de forma mucho más específica con todos estos temas que se están recogiendo y que nos implica a nosotros poder tener este camino y ahí donde Unify nos ha servido como plataforma para incorporar todo un ecosistema de redes, de contactar a otras instituciones que están más avanzadas que nosotros, intercambiar experiencias, ver las mejores prácticas y poder ir desarrollando todo este camino de transición que hemos ido avanzando y que hemos ido aprendiendo y que creo que estamos en buen pie. Por lo menos todos los conceptos que hemos trabajado con la empresa asesora, estamos en un buen pie respecto a todas estas materias que se ha ido usando de manera gradual, pero que es importante involucrar al directorio, a toda la gerencia y a toda la empresa, digamos, respecto a que este trabajo es parte del día a día y no solamente para una memoria anual. Así que eso les puedo comentar y naturalmente abierto a cualquier consulta donde se quiera profundizar respecto a estos temas que están muy en línea con las exposiciones anteriores. Dicen que en el chat hay una pregunta. No, hoy día respecto al total de la cartera, nosotros, como te decía, solamente tenemos crédito hipotecario y ahí estamos con los productos verdes, que son los créditos que hoy día están, si no me equivoco, cerca del 3 o 4%. Estamos partiendo con el total de los productos hipotecarios verdes, que son naturalmente la idea de desafiarlo y que hemos desarrollado toda una plataforma, cerca del 7%, ahí me corrigen, del total de la cartera de productos verdes. Nuestro portfolio de productos es aproximadamente cerca del 60% crédito consumo y cerca del 35% son los créditos hipotecarios. De ese porcentaje está y que el desafío es subirlo, digamos, un porcentaje mayor y incorporar lógicamente otros productos verdes de consumo que son reconocidos por PICAP como es los créditos automotrices. Eso es lo que les podría comentar y cualquier consulta, encantado de poder contestarla. Elvira, creo que estás en mute. Gracias, estimado Claudio. Hola, hola, a ver si me escuchan. Hola, hola, a ver si me escuchan. Bueno, muchísimas gracias, estimado Claudio, por compartirnos su experiencia. Ahora vamos a dar el espacio también al caso de Produbanco, a Denise González Villasis y María Belén Benítez. Ellos nos van a estar acompañando para poder explicar también y comentarnos sus aprendizajes de Produbanco en el tema de la incorporación de criterios climáticos y de sostenibilidad de la banca. Vamos a hacer la presentación de Denise. Ella es especialista en cambio climático. Ella lidera todo lo que es la estrategia de descarbonización de Produbanco, orientada a alinear su portafolio con la meta de emisiones neta zero al 2050. Y también nos va a estar acompañando María Belén. Ella es especialista en riesgos ambientales y sociales. Es encargada de integrar el riesgo climático
en la evaluación de operaciones financieras y fortalecer las políticas internas bajo estándares internacionales. Ambas profesionales cuentan con esta sólida formación técnica y una destacada trayectoria también aplicada en la sostenibilidad en el sector financiero. Estimada Denise y María Belén, adelante. Buenos días con todos. Muchas gracias. Ya les comparto mi pantalla. Un momento, por favor. Listo. Como Elvira mencionaba, yo soy Denise González, soy de Produbanco. Y bueno, yo estoy aquí para contarles un poco de la experiencia que nosotros tuvimos el año pasado en el Adaptation Working Group de UNEPIFY, que en realidad, como igualmente ya lo habían mencionado durante toda esta presentación, eh, el tema de la adaptación de cambio climático no es un tema del futuro, sino es algo presente. Y nosotros como bancos es importante ya considerarlo y poder identificar tanto los riesgos como también las oportunidades que podrían generarse de este tema. Entonces, justamente por eso nosotros decidimos dar este paso. En realidad, para mí y para María Belén fue un trabajo súper interesante, fue casi un año de trabajo, fueron más o menos 11 reuniones desde marzo a septiembre, en las que nosotros también nos empapamos mucho más de los temas, las herramientas, de las metodologías que podrían estar involucrados dentro de lo que es adaptación al cambio climático. Eh, Junto con esto, pues también dimos apoyo para el desarrollo de la guía práctica en la implementación de medidas de adaptación y resiliencia para bancos, que como ya lo habían mencionado, lo va a sacar en los próximos meses UNEPIFY. Esta guía práctica permite a los bancos también integrar la adaptación y la resiliencia en sus operaciones. A nosotros nos está sirviendo mucho. Nosotros también estamos dando, creo que, nuestros primeros pasos dentro de este gran tema. Entonces, esto se ha convertido también en un trabajo súper importante porque mientras hemos podido participar en el desarrollo de esta herramienta, de esta guía, pues también nosotros ya hemos empezado a plantear nuestra estrategia como banco, que ya les va a contar María Belén a continuación, pero ha sido un súper buen trabajo que se ha hecho como a la par. Y bueno, pues es importante entender que nosotros como bancos, pues no solo es el tema de adaptación, no es solo proteger nuestras carteras o el riesgo de nuestra cartera, sino también aprovechar estas oportunidades de financiamiento resiliente. Entonces, justamente por eso, y aprovechando todo este conocimiento que nosotros tuvimos del año pasado, pues también integramos algunos criterios de elegibilidad en temas de adaptación en nuestra taxonomía. Entonces, como les decía, fue un trabajo súper interesante porque nos permitió ver todas las cosas que podríamos ya adaptar como banco y algunas pues ya las estamos haciendo. Y pues, como también ya lo habían mencionado, esta guía estructura, digamos, esta acción en tres pilares, en evaluación, la estrategia y la acción, con un enfoque de mejora continua. Y pues nosotros igual estamos dando estos primeros pasos, como les mencionaba, estamos, creo que todo el año pasado y un poco de seguimos en el tema de evaluación, pero ya estamos dando los primeros pasos para el tema de la estrategia y en lo que nosotros pudimos también hacer es implementar ciertas estrategias, como lo que les mencionaba la taxonomía, como ya abarcando el tema de la acción también. Entonces, justamente esto era lo que yo les quería comentar de nuestro lado. En realidad, eh, le voy a dar paso ahora sí a María Belén, que les va a explicar mucho más a fondo todo lo que nosotros ahorita como banco venimos implementando. Listo, gracias Denise. Buenos días con todos. Qué gusto compartir este espacio. Como bien lo mencionó Denise, sin duda creo que un punto de partida importante fue bueno, ser parte de este working group en la Unify. Y desde el año pasado decidimos integrar dentro de nuestro análisis de riesgo ambiental y social, la parte de riesgo climático. Realmente todavía seguimos, digamos, en los primeros pasos, pero también les quería comentar un poquito, digamos, ese roadmap que hemos identificado y ciertas acciones
con las que ya hemos avanzado. Entonces, tal vez el primer paso de todo esto, sin duda, es un poco entender cuál es el contexto externo referente a riesgo climático. Y si bien ya tuvimos una introducción súper interesante de todo lo que menciona el IPCC y demás, aquí me refiero a bajarlo un poco más a un tema local, tal vez sí en un contexto regional, pero también local, entender cuáles son las políticas nacionales, cuáles son los planes de adaptación, las DNDCs de sus países, si es que existen planes sectoriales, estrategias desde el sector privado, entre otras actividades. Y la razón de entender ese contexto es porque nos va a permitir comenzar a definir cuáles son esas áreas de acción donde queremos comenzar. Porque, digamos, va a ser un poco complicado querer tal vez abarcar en un inicio todo el portafolio o todos los riesgos climáticos a los que estamos expuestos. Entonces, entender qué avances tiene el país y qué se está considerando, sin duda nos va a dar, digamos, como este primer horizonte de por dónde comenzar. El segundo que lo hemos visto es el tema del portafolio. Entender cómo está nuestro portafolio respecto a riesgo climático, tal vez cuáles son las actividades que se pueden ver más afectadas por este riesgo y también cuáles son las geografías de nuestros clientes, porque obviamente habrá geografías que serán más vulnerables que otras y habrán geografías donde tal vez se vuelva un riesgo y en otras tal vez se vuelva una oportunidad. Entonces, sin duda, entender nuestro portafolio es súper importante. La tercera, sin duda, es ya utilizar diferentes herramientas. Nosotros por el momento estamos utilizando mucho lo que son datos geoespaciales. Obviamente esto tiene que ser en horizontes de tiempo, entendiendo que hay un impacto a corto tiempo, a mediano tiempo y a largo tiempo. Y sin duda entender también o incorporar, más bien dicho, los escenarios climáticos. Tenemos el escenario de qué pasa si superamos el 1.5, luego tenemos el escenario de qué pasa si superamos los 2 grados, entonces es importante tener como esas dos visiones de de qué podría pasar con nuestro portafolio en tema de riesgo climático bajo estos escenarios. Y digamos, con estas tres primeras componentes que hemos trabajado, la intención es crear nuestra línea base, ¿verdad? Entender dónde vamos a primero focalizar nuestros esfuerzos, como les decía, respecto a qué riesgos climáticos inicialmente voy a evaluar, y luego también priorizar qué actividades de mi portafolio también voy a priorizar. Entonces, digamos, con eso inicial les quiero tal vez compartir la herramienta que estamos usando y creo que es un pilar importante para nuestro avance en todo lo que es riesgo climático. Nosotros hemos desarrollado un visor geográfico que está desarrollado en ArcGIS, que es una herramienta de data geoespacial. Ustedes pueden ver ahí el Ecuador y todos los puntitos que ven ahí son las ubicaciones geográficas de los establecimientos productivos de nuestros clientes. No son ubicaciones administrativas porque sin duda cuando hablamos de riesgo climático necesitamos entender cómo esa fuente de repago o garantía es la que se va a ver afectada por las variables climáticas, ¿verdad? Entonces aquí les traje como dos pantallazos de dos riesgos diferentes. Tal vez es importante mencionar que para la alimentación de este visor geográfico, sin duda, utilizamos datos públicos que han sido levantados por diferentes ministerios en el Ecuador, puede ser el Ministerio de Ambiente, la Secretaría de Riesgos, entre otros. Entonces, el que les estoy mostrando aquí, por ejemplo, es el riesgo por inundación. Y aquí nosotros hemos hecho este ejercicio de entender, digamos, qué porcentaje de nuestro portafolio se puede ver impactado, influenciado por ejemplo, casos de inundación. Y obviamente hay escalas, habrán sectores que tengan una susceptibilidad a inundaciones bajas y otras más altas. Hemos hecho ya un caso práctico que fue el año pasado con la llegada del fenómeno del Niño. Bueno, en realidad fue el fenómeno del Niño 2023-2024. Entonces hicimos una corrida de cuál sería el porcentaje del portafolio o qué clientes se verían afectados por este riesgo. Eh, digamos, antes de ni siquiera comenzar a pensar en cómo implementar esto, nos vimos, digamos, expuestos a que teníamos que hacer este análisis porque sin duda era un riesgo latente. Y ya dimos, como les digo, nuestro primer paso, donde hicimos el análisis y esta herramienta fue totalmente de utilidad porque tal vez en otras ocasiones nos íbamos a ok, estas actividades pueden ser las que se hagan influenciadas porque son las que históricamente se han visto influenciadas por fenómenos del niño, pero sin duda teníamos otra parte del portafolio
que no está dentro de esos sectores, pero que por su ubicación geográfica se encuentra en zonas que sí son susceptibles de inundaciones. Entonces, sin duda, entender dónde exactamente están nuestros clientes nos permite ser mucho más certeros a entender esos riesgos. Y el segundo que les quiero compartir es este que yo les había comentado que el primer paso era esto del contexto, ¿verdad? Y dentro del entendimiento del contexto, nosotros entendimos que ya había muchos esfuerzos por parte del Ministerio de Ambiente acá del Ecuador y de hecho ellos habían desarrollado una herramienta, igual un visualizador geográfico, que ya tiene cargadas estas capas de proyecciones climáticas. Entonces lo que les estoy mostrando es una proyección climática que es de la temperatura máxima diaria en un periodo del 2011 al 2040, y esto es bajo el escenario RCP 4.5, que es más o menos el que sí supera el 1.5 grados. Y digamos, esto es una capa que nos permite ver cómo estaría la temperatura en ese periodo de tiempo, ¿verdad? Como qué esperaríamos que pase con los clientes que se encuentran en estos puntos que ustedes ven aquí. Es decir, si estoy evaluando, no sé, un cliente que se dedica a cierto producto agrícola y sabemos que tal vez las temperaturas eh, ideales para ese producto oscilan entre cierto rango y vemos que con el tiempo eso va a superarse, sin duda estamos viendo un riesgo climático. Entonces, la intención con todo esto, y les voy a contar tal vez los siguientes pasos, porque todavía tenemos un camino por recorrer, es justamente ya con este entendimiento de nuestro entorno, de nuestro portafolio, con el desarrollo de nuestra línea base, con las herramientas que estamos teniendo, el ya en sí desarrollar lo que se conoce como el Physical Climate Risk Assessment, y es entender cuáles son esos peligros, cuál es la exposición que tenemos, la sensibilidad de nuestros clientes y también su capacidad adaptativa. Posteriormente, la intención obviamente es incorporar esto a nuestros procesos de riesgo, es decir, a nuestros ARAs, a las políticas con las que contamos, integrarlo en nuestro core bancario. Sin duda tiene que haber un tema de capacitaciones importante a diferentes unidades de riesgos, de negocios, de créditos, y también ya incorporarlo en la toma de decisiones en los diferentes comités. Esto también, a su vez, lo que buscamos hacer es determinar cuál va a ser esa estrategia de adaptación, qué objetivos como banco nos vamos a plantear, y obviamente eso poderlo medir en KPIs. Y finalmente, creo que es justo sellar con eso, ¿verdad? Con cómo vamos a transformar este riesgo en una oportunidad. Y lo que nos interesaría, o digamos nuestra expectativa, es que esto que hemos identificado como un riesgo para X cliente lo podemos finalmente desarrollar una oportunidad de financiamiento, tal vez sugiriendo planes de adaptación que muchos pueden estar basados en soluciones basadas en la naturaleza, tal vez desarrollar productos para la resiliencia climática y demás. Entonces, bueno, eso es lo que les quería contar un poquito, lo que hemos hecho hasta ahora y digamos los siguientes pasos que vemos. Eso es todo, les agradezco por el tiempo y si tienen alguna consulta, quedamos abiertas. Muchísimas gracias a todo el equipo de Produbanco y a Claudio de Copeuch por compartir sus experiencias, aprendizajes y desafíos con todos nosotros y también sin duda para los participantes. Tenemos unos 2 minutitos más para el espacio de preguntas, consultas. En el chat tenemos una pregunta eh, dirigida a Fernando o a Diana, si nos pudieran dar su criterio, ¿no? Aquí Harold comenta: en Bolivia, dentro del sector agropecuario, los riesgos físicos se manifiestan en la cadena de suministros. La gran mayoría de los proveedores de la cadena son agricultores familiares vulnerables. La pregunta es: ¿qué mecanismos financieros recomendarían para incrementar la resiliencia, que al mismo tiempo sea una oportunidad de negocio para la banca? Bueno, puedo compartir algo desde nuestra experiencia y también lo que hemos visto tal vez en otros bancos, porque aquí el desafío ya no es solo la gestión del riesgo climático, sino también la inclusión financiera cuando estamos intentando llegar a poblaciones vulnerables, por ejemplo. Entonces, uno de los ejemplos más claros que me viene a la mente es de Davivienda, el grupo Davivienda en Colombia. No sé si lo conocen o están familiarizados con este grupo, pero ellos tienen diferentes compañías, pues, compañías debajo de su grupo. Una es un banco, otra es la aseguradora llamada Seguros Bolívar. Y lo que ellos hicieron a través de esta colaboración es crear unos sistemas de financiamiento integrado para productores agrícolas. Entonces el banco entra creando
una forma de inclusión financiera a través de unos créditos que son accesibles y específicamente diseñados para poblaciones agrícolas, también poblaciones vulnerables específicamente. Y estos créditos están subsidiados en alguna medida por el Ministerio de Agricultura de Colombia y también por las asociaciones agrícolas del país. Entonces, esa parte de inclusión financiera está manejada por el banco a través del acceso a estos créditos o formas de microfinanciamiento. Luego tienen una solución digital que se llama DaviPlata, en la cual pueden acceder a zonas que son de más difícil acceso, donde no hay sucursales bancarias. Entonces también es una forma de crear esa accesibilidad a través de los servicios del banco. Colaboran con el brazo de seguros a través de proveer unos seguros paramétricos. Entonces, seguros paramétricos son los seguros que hay un trigger que es dependiendo de ciertos parámetros, si por ejemplo los niveles de lluvia o precipitación exceden o son menores a cierto parámetro estimado, entonces el seguro se le paga directamente sin necesidad de hacer un estudio que se hace usualmente cuando se prevé un producto de seguro. Este se hace un pago automáticamente, lo que permite que haya mayor resiliencia para las poblaciones agrícolas cuando hay un evento extremo. Y adicionalmente también ofrecen servicios de educación financiera, también ofrecen servicios, por ejemplo, de salud o telemedicina para estas poblaciones. Entonces encontrar una forma de unir diferentes productos que, como lo dice acá Harold, también son una oportunidad de viendo resiliencia al cambio climático y que también están permitiendo esa inclusión financiera para estas comunidades. Por mi lado, solo para complementar un producto que también estamos viendo en la región, sería para las cuestiones hipotecarias. En algunos bancos en la región expuestos a huracanes, como es el caso de México, El Salvador, estamos viendo algunos de nuestros miembros están incorporando dentro de los propios créditos verdes a los créditos hipotecarios o los créditos de reforma de viviendas. Dentro de la definición de verde no solo entra todas las tecnologías de eficiencia energética, etcétera, sino algunas medidas de aislamiento, algunas medidas de protección para ventanas, les están metiendo también seguros, como comentaba Diana, paramétricos e hidrometeorológicos. Y eso con un fin, o cuando hablas con nuestros miembros, con un fin doble. Uno, para mejorar el perfil crediticio en la propia estructuración, y segundo, para proteger tanto el cash flow, no, el circulante, la liquidez post-evento de los clientes para que puedan tener una capacidad de repago y para proteger el valor del inmueble, ¿no? El valor de la vivienda y así proteger digamos, el loan to value de esa transacción en particular, ¿no? Entonces, algunos casos también lo estamos viendo que se aplican no solo a familias, ¿no? En banca minorista, sino también en el caso de algunos hoteles, en el caso de algunas industrias, parques industriales, en zonas expuestas también estamos viendo ese ejemplo. Perfecto, muchísimas gracias Diana y Fernando. No tenemos otra pregunta desde los participantes, pero sí me gustaría poder cerrar esta sesión con algunas recomendaciones que ustedes pudieran dar a los participantes, sobre todo aquellos que están iniciando el camino hacia esta adaptación, hacia esta transición climática. ¿Qué recomendaciones les darían? Bueno, si quieres, puedo comenzar por mi parte. Uno de los principales pasos es la capacitación interna, ¿no? Y tener una gobernanza clara dentro de la organización como tal en cuanto a cómo manejar todos estos temas, porque es importante que no se quede solo en el equipo de sostenibilidad, sino que el entendimiento acerca de los riesgos y acerca de las oportunidades sea entendido por todas las áreas de negocio del banco. Entonces, creo que ese aspecto de la gobernanza alrededor de la sostenibilidad es el primer paso.
y específicamente en adaptación, bueno, invitarlos a que se unan a la comunidad de práctica de Unipify. Creo que es un paso súper importante en términos de comenzar a comprender todos los conceptos que deberían saber para implementar estas medidas de las que hemos hablado a lo largo de la charla de hoy. Sí, en esa misma línea que comenta Diana y también comentaba Claudio, mi sugerencia creo que también siempre es importante el hacer uso de las distintas redes. Aquí llámala UNEPFA, llámala Pacto Global, llámala Net Zero Banking Alliance, grupos de trabajo, SBTI, etcétera, o incluso las propias asociaciones bancarias y suscripciones internacionales que puedan tener, ¿no? Como pueden ser el caso de las cooperativas de crédito. Al final, conocer el testimonio de bancos parecidos a ustedes que están avanzando, que han tenido que enfrentar desafíos similares, yo creo que ayuda mucho también a, no sé si decir romper el mito, pero ayuda mucho ya a tener un testimonio aterrizado de otro banco que ha tenido que empujar una iniciativa similar a la que ustedes están empujando. Entonces, hacer uso de esas redes, yo creo que siempre es súper valioso y añade mucho a la hora de ir en avance de estas iniciativas. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, estimados Fernando, Diana, y también a Copeuch y Produbanco por acompañarnos en esta sesión. Para poder dar cierre, por favor, a este segundo webinar que hemos tenido en el marco de este ciclo de webinars, les pido por favor que puedan abrir su camarita para poder sacar la fotito del encuentro. Gracias a quienes ya están encendiendo su camarita. Bueno, vamos a tomar la fotito. Ahí está. 1, 2, 3. Excelente. Muchísimas gracias a todos los participantes. Y de nuevo, Fernando, Diana, el equipo de María Belén y estimado Claudio, muchísimas gracias. Que tengan un excelente resto de jornada. Que estén Hasta bien. luego. Chao, chao. Hasta el próximo encuentro. Muchas Gracias. gracias. Hasta luego. Chao, chao. Chao, Fernando. Chao. Hasta luego, gracias.